Hace más de 2000 años, un niño de 12 años dejó a su familia y a todo un pueblo sorprendido con su sabiduría. Ese niño no era otro que Jesús, y su historia en el templo sigue siendo una de las lecciones más profundas que podemos aprender. Hoy, en el cuarto episodio de nuestra serie sobre la vida de Jesús, descubriremos lo que Jesús nos enseñó a los 12 años que aún ignoramos. Este episodio nos llevará a un momento crucial de su infancia, una historia que ha sido leída muchas veces, pero cuyos secretos aún pasan desapercibidos. Si te interesa comprender cómo una enseñanza tan antigua sigue siendo tan actual, este video es para ti. Te aseguro que cada minuto cambiará tu perspectiva. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Además, no olvides suscribirte para acompañarnos en los próximos episodios de esta fascinante serie. Ahora sí, prepárate para redescubrir una de las lecciones más poderosas de la vida de Jesús. Imagina un niño de apenas 12 años, acompañado de su familia, haciendo un largo viaje hacia Jerusalén. Este no era un viaje cualquiera, era una peregrinación al templo, el centro espiritual de la época. Pero Jesús, a esa corta edad, no iba solo a cumplir una tradición. Él tenía algo más en mente, buscar un propósito mayor. Este viaje nos habla sobre cómo, desde temprana edad, Jesús entendía la importancia de conectar con algo superior. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra niñez o adolescencia, hemos buscado algo más allá de lo mundano? Muchos de nosotros nos perdemos en la rutina sin siquiera preguntar cuál es nuestro propósito. Jesús nos enseña que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar esa búsqueda. A los 12 años, Jesús dejó claro que el propósito es un llamado que debemos atender con urgencia. ¿Tú ya encontraste tu propósito? Reflexionar sobre esto puede cambiar el rumbo de tu vida. Desde el principio de su vida, Jesús demostró una conexión profunda con lo espiritual, algo que era evidente incluso en los detalles más simples. Mientras su familia participaba en las festividades de Pascua en Jerusalén, él mostró un interés que iba más allá de lo común. Su atención no estaba en los rituales externos, sino en el significado interno de lo que sucedía en el templo. Este enfoque nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a buscar lo esencial en nuestras propias prácticas espirituales. La decisión de Jesús de permanecer en el templo mientras su familia emprendía el viaje de regreso no fue un acto de rebeldía, sino una declaración de prioridades. A los 12 años, él ya comprendía que su misión estaba ligada a algo mucho más grande que las expectativas sociales o familiares. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que las expectativas de los demás desvíen nuestra verdadera misión en la vida? Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a seguir aquello que realmente resuena en nuestro corazón. En medio de los doctores de la ley, Jesús no era solo un oyente, sino también un interrogador. Su curiosidad y deseo de aprender eran evidentes en cada pregunta que hacía. Esto nos recuerda que incluso aquellos con un gran conocimiento deben mantener la humildad para buscar más. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer preguntas por miedo a parecer ignorantes? Jesús nos muestra que las preguntas son el camino hacia la verdadera sabiduría. Lo que más asombró a los maestros del templo fue la profundidad de las respuestas de Jesús. A pesar de su corta edad, sus palabras reflejaban una sabiduría que iba más allá de la comprensión humana. Este momento nos enseña que el conocimiento no depende de la edad, sino de la conexión con una fuente superior. Así como Jesús habló con sabiduría en su juventud, también nosotros podemos encontrar respuestas profundas cuando buscamos con el corazón correcto. Cuando María y José finalmente encontraron a Jesús, su respuesta fue tan sorprendente como reveladora.
¿No sabían que debía estar en los negocios de mi Padre? Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos ocupados en los negocios de nuestro Padre Celestial o enredados en preocupaciones terrenales? Jesús, a los 12 años, ya entendía la importancia de enfocarse en lo eterno en lugar de lo temporal. La reacción de María y José al encontrar a Jesús refleja algo que muchos de nosotros enfrentamos: la incomprensión de quienes nos rodean cuando seguimos un llamado superior. Aunque Jesús estaba exactamente donde debía estar, sus padres no entendieron plenamente su respuesta. Esto nos enseña que a veces nuestras decisiones espirituales pueden no ser comprendidas por los demás, pero eso no debe desviarnos de nuestro propósito. En este episodio vemos a un Jesús que, a pesar de ser joven, sabía exactamente quién era y cuál era su misión. Este nivel de claridad es algo que muchos adultos aún buscan alcanzar. ¿Cómo podemos encontrar esa misma certeza en nuestras vidas? Jesús nos muestra que la respuesta está en la conexión constante con Dios, en buscar su voluntad, en lugar de depender de nuestras propias ideas limitadas. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo Jesús equilibra su misión divina con su vida familiar. Aunque era consciente de su llamado celestial, también regresó con María y José y les obedeció. Esto nos enseña que cumplir nuestra misión espiritual no significa abandonar nuestras responsabilidades terrenales. Jesús nos modela cómo podemos ser fieles tanto a Dios como a nuestras relaciones humanas. La obediencia de Jesús a sus padres no lo limitó, sino que lo preparó para su misión futura. En esa obediencia, Él creció en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y los hombres. Esto nos muestra que incluso las etapas más comunes de la vida, como la obediencia en el hogar, pueden ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual. ¿Estamos dispuestos a aprender y crecer incluso en las cosas cotidianas? Por último, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a los jóvenes. A menudo subestimamos su capacidad para comprender y vivir verdades espirituales profundas. Sin embargo, Jesús, a los 12 años, nos demuestra que la edad no es un obstáculo para el compromiso espiritual. ¿Estamos animando a las generaciones más jóvenes a buscar su propósito en Dios? ¿O las estamos frenando con nuestras propias dudas? Jesús nos muestra que desde temprana edad la búsqueda de la verdad es fundamental. En el templo, Él no solo escuchaba, sino que también cuestionaba, demostrando que el aprendizaje no es pasivo. Esta actitud nos invita a ser activos en nuestra propia búsqueda espiritual, a no conformarnos con lo que sabemos, sino a profundizar continuamente. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias para crecer en sabiduría? El ambiente del templo, lleno de maestros y sabios, no intimidó a Jesús. Él se sintió en casa porque entendía que su verdadera identidad estaba ligada a su relación con el Padre. Este episodio nos desafía a reflexionar. ¿Nos sentimos en casa en los asuntos de Dios? Muchas veces buscamos nuestra identidad en lo que el mundo ofrece, olvidando que nuestra verdadera esencia está en nuestra conexión con lo eterno. El impacto de las palabras de Jesús no solo sorprendió a los maestros, sino que también dejó una enseñanza sobre cómo debemos usar nuestra voz. Incluso a una edad temprana, Él habló con autoridad y verdad, no para impresionar, sino para iluminar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo usamos nuestras palabras? ¿Estamos edificando a otros o simplemente buscando nuestra propia validación? La interacción de Jesús con los doctores de la ley nos muestra el poder del diálogo. A través de sus preguntas y respuestas, Él creó un espacio de aprendizaje mutuo. Esto nos enseña que el conocimiento espiritual no es un monólogo, sino un intercambio constante.
Estamos abiertos a aprender de otros y a compartir lo que hemos recibido de Dios. Finalmente, el regreso de Jesús con sus padres marca un equilibrio crucial, el llamado celestial y la vida cotidiana. A pesar de su misión divina, Él no se desvinculó de su familia ni de sus responsabilidades humanas. Esto nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro propósito, siempre habrá lugar para la humildad y el servicio en nuestra vida diaria. Estamos equilibrando nuestra vida espiritual con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Mientras Jesús crecía en Nazaret, después de este episodio en el templo, la Biblia menciona que continuó sometiéndose a sus padres y desarrollándose en sabiduría y gracia. Este detalle, aunque breve, encierra una gran enseñanza. El crecimiento espiritual no siempre ocurre en momentos espectaculares, sino en la cotidianidad. Estamos valorando las pequeñas oportunidades de aprender y crecer en nuestro día a día. El tiempo que Jesús pasó en casa, trabajando junto a José como carpintero, nos muestra que incluso las tareas más humildes tienen un propósito. En esos años, Él estaba preparándose para su ministerio. Esto nos desafía a ver nuestras propias responsabilidades diarias como una preparación para algo mayor. Cada momento cuenta en el plan de Dios para nuestra vida. A los 12 años, Jesús dejó claro que su relación con Dios era su prioridad. Sin embargo, no buscó imponer esto a los demás, sino que vivió de manera que su ejemplo inspirara a quienes lo rodeaban. Esto nos enseña que nuestra fe no se trata solo de palabras, sino de acciones que reflejan nuestra conexión con el Padre. Estamos mostrando con nuestras vidas lo que creemos. La historia de Jesús en el templo también resalta la importancia de la comunidad espiritual. Él no buscó respuestas en soledad, sino que se rodeó de maestros que compartían su interés por las Escrituras. Esto nos recuerda que el crecimiento espiritual no ocurre de manera aislada. Necesitamos de otros para aprender, compartir y fortalecernos en la fe. Por último, este evento nos desafía a examinar nuestra propia disposición para buscar a Dios. Así como Jesús se quedó en el templo para estar en los asuntos de su Padre, también nosotros debemos buscar intencionalmente la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos haciendo tiempo para estar con Él o nuestras prioridades terrenales nos están alejando de lo eterno? La actitud de Jesús hacia la búsqueda espiritual nos enseña que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para conectar con lo divino. A los 12 años mostró una sed inquebrantable de aprender y entender las cosas de Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Conservamos esa misma pasión por acercarnos a nuestro Padre Celestial o hemos permitido que las distracciones de la vida enfríen nuestro corazón? El impacto de la sabiduría de Jesús en los maestros del templo no solo refleja su conexión divina, sino también el poder de la humildad. Él no discutió ni buscó imponerse, sino que participó con preguntas y respuestas sinceras. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no es arrogante, sino humilde. ¿Cómo nos estamos acercando al conocimiento espiritual con orgullo o con un corazón dispuesto a aprender? La respuesta de Jesús a María y José: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es una declaración que trasciende el tiempo. Nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de nuestras metas personales, sino de alinear nuestro propósito con el plan de Dios. ¿Estamos viviendo con esta perspectiva o permitimos que nuestras prioridades sean dictadas por el mundo? A pesar de su clara misión divina, Jesús eligió regresar con sus padres y obedecerles. Este acto nos enseña que el crecimiento espiritual no está separado de la obediencia y el respeto en nuestras relaciones humanas. Así como Jesús honró a su familia mientras se preparaba para su ministerio,
también nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe de manera práctica en nuestra vida diaria. Finalmente, el desarrollo de Jesús en sabiduría y gracia nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Él nos mostró que cada etapa de la vida tiene su propósito y que debemos estar abiertos a aprender y crecer en todas ellas. ¿Estamos permitiendo que Dios nos guíe en este proceso o estamos resistiéndonos al cambio? Su ejemplo nos llama a confiar en el plan perfecto del Padre para cada momento de nuestra vida. La vida de Jesús a los 12 años nos deja otra lección poderosa: la importancia de escuchar antes de hablar. En el templo no solo respondía a preguntas, sino que también escuchaba atentamente a los maestros. Este equilibrio entre escuchar y hablar es clave para el aprendizaje espiritual. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios y las enseñanzas de otros, o nos apresuramos a imponer nuestras opiniones? El hecho de que Jesús estuviera en el templo nos recuerda que debemos buscar intencionalmente lugares y momentos para conectarnos con Dios. En nuestro día a día, es fácil distraerse con obligaciones y preocupaciones, pero Jesús nos enseña que debemos priorizar el tiempo con el Padre. Esto nos desafía a crear espacios en nuestra vida para la oración, la reflexión y la comunión espiritual. La humildad de Jesús al aprender de los maestros del templo nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el conocimiento. Aunque era el Hijo de Dios, se posicionó como un aprendiz dispuesto. Esto nos muestra que la verdadera grandeza radica en la capacidad de ser enseñables. Estamos abiertos a aprender de otros, incluso de quienes podrían parecer menos experimentados que nosotros. Otro detalle significativo de este relato es la profunda conexión de Jesús con las Escrituras desde una edad temprana. Esto nos enseña que conocer la palabra de Dios es fundamental para entender su propósito para nuestras vidas. Jesús no solo conocía la ley, sino que la vivía. Estamos dedicando tiempo para estudiar y aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria. Por último, esta historia nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Jesús mostró que su relación con el Padre era íntima y prioritaria. Esto nos invita a evaluar cómo estamos cultivando nuestra relación con Dios. ¿Lo vemos como un Padre cercano que guía cada aspecto de nuestra vida, o solo acudimos a Él en momentos de necesidad? Jesús nos desafía a mantener una conexión constante y profunda con nuestro Creador. El ejemplo de Jesús en el templo nos invita a redescubrir el valor de la curiosidad espiritual. Él no temía hacer preguntas profundas ni buscar respuestas en lugares donde muchos no lo harían. Esto nos desafía a no conformarnos con lo superficial, sino a indagar más profundamente en nuestra fe. Estamos cultivando una curiosidad activa que nos lleve a conocer más de Dios. El impacto que Jesús tuvo en los maestros del templo, incluso siendo un niño, refleja que la influencia espiritual no depende de la edad o el estatus social. Lo que importa es la conexión con Dios y la autenticidad de nuestro corazón. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estamos permitiendo que nuestras circunstancias limiten nuestra capacidad de influir positivamente en los demás? La historia también nos recuerda la importancia de priorizar nuestra identidad espiritual por encima de nuestras etiquetas terrenales. Aunque Jesús era hijo de María y José, nunca perdió de vista que era hijo de Dios. Este equilibrio entre su identidad terrenal y divina nos enseña que debemos encontrar nuestra verdadera identidad en nuestra relación con el Padre. ¿Estamos viviendo como hijos de Dios o permitimos que el mundo defina quiénes somos? El regreso de Jesús a Nazaret y su sumisión a sus padres también nos muestra que la obediencia no es una señal de debilidad, sino una forma de crecimiento.
Jesús entendió que su misión divina no era incompatible con el respeto hacia sus padres. Esto nos enseña que nuestras relaciones humanas, cuando se manejan con amor y humildad, son parte integral del propósito de Dios para nuestra vida. Finalmente, este episodio nos deja con una pregunta clave. ¿Qué estamos haciendo con las enseñanzas de Jesús? A los 12 años, él ya vivía con un propósito claro y una conexión inquebrantable con Dios. Su ejemplo nos inspira a evaluar si estamos alineando nuestra vida con las prioridades del reino de Dios. ¿Estamos viviendo con la misma pasión, claridad y entrega que Jesús nos modeló? La relación de Jesús con los maestros del templo nos deja una lección importante sobre el respeto mutuo en el aprendizaje. Aunque él tenía una sabiduría divina, no usó ese conocimiento para menospreciar a los demás, sino para crear un diálogo enriquecedor. Esto nos enseña que nuestras interacciones deben estar marcadas por la humildad y el deseo de construir puentes. ¿Estamos buscando aprender y crecer juntos con los demás o nos encerramos en nuestras propias ideas? El hecho de que Jesús se quedara en el templo mientras su familia regresaba nos muestra el valor de permanecer firmes en nuestra misión, incluso cuando otros no lo entiendan de inmediato. Esto no significa descuidar nuestras relaciones, sino tener claridad sobre nuestras prioridades. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios, incluso cuando los demás no comprenden completamente nuestras decisiones? El crecimiento de Jesús en sabiduría, estatura y gracia nos enseña que el desarrollo espiritual no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo. Cada etapa de su vida, desde su infancia hasta su ministerio público, estaba diseñada para cumplir un propósito. Esto nos desafía a valorar cada temporada de nuestra vida como una oportunidad para crecer y aprender. ¿Estamos permitiendo que Dios moldee nuestro carácter a través de los procesos? El silencio sobre los años de Jesús, entre los 12 y los 30, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la preparación en lo oculto. Aunque estos años no están documentados en detalle, sabemos que fueron fundamentales para su misión. Esto nos enseña que, a menudo, los momentos de mayor crecimiento ocurren lejos de los reflectores. ¿Estamos valorando nuestros tiempos de preparación o los vemos como irrelevantes? Finalmente, la historia de Jesús en el templo nos deja con una invitación: vivir con una intención divina. Cada acción, cada decisión y cada momento en la vida de Jesús reflejaban su compromiso con el propósito del Padre. Esto nos inspira a preguntarnos: ¿estamos viviendo de manera intencional, buscando cumplir el propósito de Dios en cada aspecto de nuestra vida? Su ejemplo nos motiva a vivir con enfoque, entrega y gratitud. El compromiso de Jesús con su propósito celestial nos recuerda que no hay edad para comenzar a vivir con intención divina. A los 12 años ya estaba enfocado en lo eterno, mientras que muchos de nosotros postergamos nuestras decisiones espirituales para un mejor momento. Esto nos desafía a no esperar el momento perfecto para buscar a Dios, sino a comenzar ahora mismo. ¿Estamos dispuestos a priorizar lo eterno sobre lo temporal? La capacidad de Jesús para mantenerse centrado en su misión, incluso en medio de las expectativas familiares y sociales, nos enseña el poder de la claridad de propósito. Él no permitió que las distracciones lo desviaran de su conexión con el Padre. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué cosas estamos permitiendo que nos alejen del llamado de Dios? Su enfoque nos inspira a realinear nuestras prioridades. El equilibrio que Jesús mostró entre lo espiritual y lo práctico es una lección clave. Aunque estaba completamente dedicado a los negocios de su padre, también entendió la importancia de regresar con su familia y obedecerles. Esto nos enseña que el compromiso con Dios
no nos exime de nuestras responsabilidades humanas. ¿Estamos encontrando ese balance en nuestras vidas o estamos dejando de lado una parte importante de nuestro llamado? La sabiduría de Jesús, incluso a una edad tan temprana, no era algo que buscara impresionar, sino que fluía de su relación con Dios. Esto nos muestra que la verdadera sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino de tener un corazón alineado con el Padre. ¿Estamos buscando sabiduría divina para nuestras decisiones diarias o nos estamos conformando con nuestras propias ideas limitadas? Finalmente, el relato de Jesús en el templo nos desafía a vivir con una perspectiva eterna. Sus palabras y acciones siempre estaban enfocadas en cumplir la voluntad de Dios. Esto nos inspira a evaluar nuestras propias decisiones y metas. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos en cosas que tienen un impacto eterno? Su ejemplo nos llama a vivir con un propósito claro, conscientes de que todo lo que hacemos puede glorificar a Dios. La actitud de Jesús hacia su propósito celestial nos demuestra que cada momento de nuestra vida tiene un significado eterno. Incluso a los 12 años, comprendió que su misión iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Este entendimiento nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo con una conciencia de que cada paso que damos puede tener un impacto eterno en nuestra vida y en la de los demás? La escena en el templo también nos muestra que Jesús no tenía miedo de desafiar las normas culturales y sociales cuando se trataba de su llamado. Aunque era joven, no permitió que su edad definiera su capacidad para buscar y cumplir su propósito. Esto nos enseña que las limitaciones externas, sean cuales sean, no deben frenar nuestro compromiso con Dios. Estamos permitiendo que nuestras propias excusas nos detengan. Otra enseñanza poderosa de este relato es la forma en que Jesús priorizó estar en los negocios de su Padre, sin descuidar la comunión con quienes lo rodeaban. Su tiempo en el templo no fue un acto aislado de espiritualidad, sino un momento para conectarse y dialogar con otros en un ambiente de aprendizaje. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos integrando nuestra fe en nuestras relaciones o la mantenemos separada de nuestra vida cotidiana? El crecimiento de Jesús en sabiduría y gracia es un recordatorio de que nuestra fe no debe ser estática, sino dinámica. Cada etapa de nuestra vida es una oportunidad para aprender más de Dios y para reflejar su amor en nuevas formas. ¿Estamos abiertos a los cambios y al crecimiento que Dios quiere realizar en nosotros o nos estamos resistiendo al proceso? Finalmente, la historia de Jesús en el templo nos deja con una invitación clara: buscar intencionalmente estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Esto significa vivir con propósito, priorizando lo eterno sobre lo temporal y permitiendo que cada decisión y acción refleje nuestra relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar este desafío y a vivir una vida marcada por la intención divina como lo hizo Jesús? Su ejemplo sigue siendo una guía para cada uno de nosotros, incluso siglos después. El compromiso de Jesús con los asuntos de su Padre nos enseña que nuestra vida debe estar profundamente conectada con la misión de Dios. Él no vio su tiempo en el templo como un acto casual, sino como una oportunidad de participar en algo eterno. Esto nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que realmente importa o estamos distraídos con lo pasajero? La disposición de Jesús para dialogar con los maestros del templo refleja un espíritu de humildad y aprendizaje continuo. Aunque poseía una sabiduría divina, no se presentó como superior, sino como alguien dispuesto a escuchar y compartir. Esto nos enseña que, independientemente de cuánto sepamos, siempre hay espacio para crecer y aprender de otros.
¿Estamos abordando nuestra vida espiritual con esa misma humildad? La respuesta de Jesús a sus padres, cuando le preguntaron por qué se había quedado en el templo, fue clara: debo estar en los asuntos de mi Padre. Esta afirmación no solo nos habla de su propósito, sino también de su confianza en su identidad como Hijo de Dios. Nos desafía a vivir con la misma confianza en nuestra identidad como hijos e hijas del Padre Celestial. ¿Estamos viviendo con esa certeza o permitimos que las dudas y las opiniones externas nos definan? El hecho de que Jesús regresara con sus padres y viviera obedientemente bajo su cuidado es un recordatorio de que la vida espiritual no está separada de nuestras responsabilidades diarias. Jesús nos muestra que incluso en la obediencia a nuestras obligaciones terrenales podemos estar cumpliendo un propósito mayor. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos viendo nuestras tareas cotidianas como oportunidades para glorificar a Dios? Finalmente, esta historia culmina con una lección poderosa. El crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere tiempo, dedicación y una conexión constante con Dios. Jesús, a través de su vida, nos muestra que cada etapa tiene un propósito y que debemos confiar en el plan del Padre, incluso cuando no entendemos todos los detalles. ¿Estamos permitiendo que Dios guíe cada etapa de nuestro crecimiento o estamos tratando de tomar el control por nuestra cuenta? Su ejemplo nos llama a confiar y a caminar con fe en cada paso de nuestra jornada espiritual. La historia de Jesús en el templo no solo nos muestra su sabiduría, sino también su profundo sentido de pertenencia a los asuntos de su Padre. A los 12 años, él ya tenía claro que su vida no era solo para cumplir con expectativas humanas, sino para glorificar a Dios en cada paso. Este ejemplo nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con ese mismo enfoque eterno o nos estamos perdiendo en las preocupaciones mundanas? La conexión de Jesús con el templo también nos recuerda la importancia de tener un lugar donde podamos encontrar a Dios y aprender más sobre su voluntad. Aunque hoy no dependemos de un lugar físico para acercarnos al Padre, sí necesitamos buscar momentos y espacios dedicados a fortalecer nuestra relación con Él. ¿Estamos creando esos momentos en nuestro día a día o permitimos que las distracciones nos alejen de esta prioridad? Otro aspecto crucial de este relato es cómo Jesús mostró respeto tanto por sus responsabilidades divinas como por sus compromisos terrenales. A pesar de su misión celestial, no ignoró su papel como hijo de María y José. Esto nos enseña que nuestras relaciones humanas también forman parte del plan de Dios para nuestra vida. ¿Estamos equilibrando nuestra vida espiritual con el cuidado y el respeto hacia nuestras relaciones más cercanas? La capacidad de Jesús para relacionarse con los maestros del templo sin imponer su conocimiento ni subestimar el de ellos, nos deja una enseñanza sobre la humildad en el aprendizaje. Él no buscaba demostrar superioridad, sino construir un diálogo que enriqueciera a todos los presentes. Esto nos desafía a abordar nuestras interacciones espirituales con un espíritu de colaboración y respeto mutuo. Estamos abiertos a aprender de los demás, sin importar su edad o posición. Por último, este episodio nos invita a vivir una vida marcada por la intención y la prioridad divina. Jesús nos muestra que incluso en la juventud es posible tener una conexión profunda con Dios y un propósito claro. Su ejemplo nos llama a buscar esa misma claridad y dedicación, no solo en los momentos grandes de la vida, sino también en lo cotidiano. ¿Estamos dispuestos a alinear nuestra vida con los asuntos del Padre, como lo hizo Jesús? Este desafío sigue vigente hoy, invitándonos a vivir con propósito y con un corazón lleno de fe. La historia de Jesús en el templo también nos muestra que los momentos de búsqueda espiritual pueden ser profundamente transformadores.
A los 12 años, Él nos enseña que la sabiduría y el propósito no están reservados para una etapa específica de la vida, sino que están disponibles para cualquiera que los busque con sinceridad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos dedicando tiempo a buscar a Dios con todo nuestro corazón como Jesús lo hizo? El impacto de las palabras de Jesús en los maestros del templo resalta el poder de una fe vivida con autenticidad. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con humildad, seguridad y un profundo conocimiento de la voluntad de su Padre. Esto nos desafía a hablar y actuar de una manera que refleje nuestra relación con Dios. Nuestras palabras y acciones inspiran a otros a acercarse al Padre. La actitud de Jesús hacia el aprendizaje también es una lección poderosa. Aunque tenía sabiduría divina, no dejó de buscar, preguntar y dialogar con quienes tenían experiencia en las Escrituras. Esto nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual proviene de un corazón dispuesto a aprender. ¿Estamos abordando nuestra vida espiritual con ese mismo deseo de crecer y comprender más? Cuando Jesús regresó con María y José, su obediencia no fue una contradicción de su misión divina, sino una extensión de ella. Nos enseña que la obediencia y la humildad son fundamentales para vivir plenamente el propósito de Dios. A menudo vemos la obediencia como una limitación, pero Jesús nos muestra que es, en realidad, un camino hacia la libertad espiritual. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios, incluso en las áreas más simples de nuestra vida? Finalmente, la historia de Jesús en el templo nos recuerda que la preparación espiritual no siempre ocurre en público o en grandes eventos. Muchas veces, el crecimiento más significativo sucede en lo oculto, en los momentos de silencio y reflexión. Así como Jesús pasó años preparándose antes de su ministerio público, nosotros también debemos valorar los tiempos de preparación que Dios nos da. ¿Estamos permitiendo que esos momentos moldeen nuestro carácter y nos preparen para su propósito? Su ejemplo nos invita a vivir con paciencia y confianza, sabiendo que cada etapa tiene su razón en el plan de Dios. La historia de Jesús en el templo también subraya la importancia de buscar respuestas más allá de lo evidente. Él no solo se conformó con escuchar las enseñanzas en el templo, sino que hizo preguntas que desafiaban y profundizaban la conversación. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios no debe ser pasiva. Estamos llamados a buscar activamente, a preguntar y a profundizar en nuestra fe. ¿Estamos explorando nuestra espiritualidad con esta misma pasión y curiosidad? Otro aspecto impactante es la seguridad de Jesús en su identidad como Hijo de Dios. A pesar de su juventud, Él sabía quién era y cuál era su propósito. Esto nos recuerda que nuestra identidad no debe depender de lo que el mundo dice de nosotros, sino de nuestra relación con el Padre. ¿Estamos viviendo con la certeza de que somos hijos de Dios o estamos buscando validación en lugares equivocados? La disposición de Jesús para permanecer en el templo, incluso cuando los demás seguían con sus rutinas, nos enseña sobre la importancia de priorizar lo eterno por encima de lo temporal. Él no permitió que las expectativas sociales determinaran sus decisiones, sino que eligió lo que tenía un valor eterno. Esto nos desafía a reflexionar. ¿Estamos enfocando nuestras vidas en las cosas que realmente importan o estamos distraídos por lo pasajero? El regreso de Jesús con su familia nos muestra que el propósito espiritual no está separado de nuestra vida cotidiana. Aunque su misión era celestial, entendió que también debía cumplir con sus responsabilidades terrenales. Esto nos enseña que, al igual que Jesús, podemos glorificar a Dios a través de nuestras acciones diarias.
Estamos viendo nuestras tareas ordinarias como una oportunidad para vivir nuestra fe. Por último, este relato nos invita a vivir con una mentalidad de preparación constante. Jesús no comenzó su ministerio de inmediato. Hubo años de formación, aprendizaje y crecimiento. Esto nos enseña que los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados, sino momentos en los que Dios trabaja en nuestro carácter y en nuestra fe. ¿Estamos confiando en el proceso de preparación de Dios o estamos impacientes por ver resultados inmediatos? La paciencia y el compromiso de Jesús nos inspiran a caminar con fe, sabiendo que Dios tiene un tiempo perfecto para cada etapa de nuestra vida. La manera en que Jesús manejó su tiempo en el templo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. A los 12 años, él ya entendía que había un propósito mayor para su vida y actuaba en consecuencia. Esto nos desafía a examinar cómo estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Estamos dedicando nuestras energías a las cosas que importan eternamente? ¿O estamos permitiendo que las distracciones nos alejen del llamado de Dios? Otro aspecto crucial es cómo Jesús interactuó con los líderes del templo. Su enfoque no fue confrontacional ni altivo. En cambio, mostró respeto y curiosidad, creando un diálogo constructivo. Esto nos enseña que la forma en que nos comunicamos puede ser tan importante como el mensaje que compartimos. ¿Estamos abordando nuestras conversaciones con un espíritu de humildad y aprendizaje? ¿O estamos dejando que nuestro orgullo nos limite? La conexión constante de Jesús con el Padre es un ejemplo claro de cómo debemos vivir nuestras vidas. Incluso a una edad tan joven, su relación con Dios era la base de todo lo que hacía. Esto nos desafía a construir una relación profunda y continua con el Padre, en lugar de buscarlo solo en momentos de necesidad. ¿Estamos cultivando una comunión diaria con Dios que transforme nuestras decisiones y prioridades? La obediencia de Jesús a sus padres, a pesar de su misión divina, es una lección poderosa sobre el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. Él mostró que la sumisión no es una debilidad, sino una fuerza que nos prepara para cosas mayores. Esto nos invita a valorar nuestras responsabilidades actuales como parte del plan de Dios para nuestra vida. ¿Estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha confiado ahora, mientras esperamos su dirección para el futuro? Finalmente, este relato nos deja una verdad transformadora. El propósito de Dios para nuestras vidas no siempre se manifiesta de inmediato, pero cada etapa es esencial para alcanzarlo. Los años silenciosos de Jesús después de este evento en el templo nos recuerdan que la preparación es fundamental. Así como Él creció en sabiduría y gracia, también nosotros debemos estar dispuestos a ser moldeados por Dios en los tiempos de espera. ¿Estamos confiando en que su plan se desarrollará en el tiempo perfecto mientras caminamos fielmente día a día? Su ejemplo nos invita a vivir con paciencia, propósito y una fe inquebrantable. La manera en que Jesús respondió cuando fue encontrado por sus padres nos enseña la importancia de ser firmes en nuestro propósito sin dejar de mostrar respeto y amor. Su respuesta: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar?, no fue desafiante, sino reveladora. Esto nos muestra que podemos comunicar nuestras prioridades espirituales con claridad, pero también con ternura. ¿Estamos siendo claros y amorosos al expresar nuestra fe y propósito a los demás? La escena del templo también resalta el equilibrio que Jesús vivió entre el aprendizaje y la acción. Él estaba dispuesto a sentarse y escuchar, pero también a participar activamente en el diálogo. Esto nos enseña que la fe no es solo contemplativa, sino también activa. ¿Estamos aplicando lo que aprendemos de Dios en nuestras vidas diarias? ¿O estamos dejando nuestras enseñanzas espirituales solo en teoría?
La disposición de Jesús para regresar con sus padres y obedecerles nos habla de la importancia de honrar nuestras relaciones familiares, incluso mientras seguimos un llamado mayor. Él no consideró que su misión divina le eximiera de sus deberes terrenales. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos cuidando nuestras relaciones humanas como parte de nuestro testimonio espiritual o estamos descuidándolas en nombre de otros compromisos? El crecimiento de Jesús en gracia delante de Dios y de los hombres nos recuerda que nuestra vida espiritual afecta no solo nuestra relación con el Padre, sino también cómo nos ven los demás. Su ejemplo nos enseña que vivir una vida de integridad, humildad y servicio puede ser un testimonio poderoso para quienes nos rodean. ¿Estamos viviendo de manera que refleje la gracia de Dios a quienes nos observan? Finalmente, este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de Dios. Jesús, a los 12 años, nos dejó un ejemplo de intencionalidad, enfoque y comunión constante con el Padre. Esto nos desafía a no dejar que nuestra edad, ocupaciones o circunstancias nos detengan en nuestra relación con Dios. ¿Estamos buscando al Padre con el mismo fervor, dedicación y entrega que Jesús nos modeló? Su vida nos llama a dar cada paso con propósito y con una conexión continua con lo eterno. La historia de Jesús a los 12 años concluye con un poderoso recordatorio. Aunque él sabía que era el Hijo de Dios, vivió los años siguientes en Nazaret, obedeciendo a sus padres y preparándose para su ministerio. Esto nos enseña que no siempre estamos llamados a actuar de inmediato. A veces, Dios nos guía a temporadas de preparación y crecimiento. Estamos siendo pacientes en esos momentos de espera, confiando en que son necesarios para el propósito mayor que Dios tiene para nuestras vidas. El ejemplo de Jesús al regresar con sus padres nos muestra que no hay conflicto entre cumplir con nuestras responsabilidades terrenales y vivir de acuerdo con nuestro llamado espiritual. Su vida refleja una armonía entre lo humano y lo divino, y nos desafía a buscar ese equilibrio en nuestra propia vida. Estamos viviendo con esa misma integridad, cumpliendo con nuestras tareas diarias mientras nos mantenemos enfocados en nuestro propósito eterno. La frase "crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres" resume cómo Jesús vivió en esos años posteriores. Su desarrollo no solo fue físico, sino también intelectual, espiritual y relacional. Esto nos recuerda que nuestra vida debe buscar un crecimiento integral, no solo en lo espiritual. ¿Estamos invirtiendo en todas las áreas de nuestra vida para reflejar la plenitud que Dios desea para nosotros? La interacción de Jesús con los líderes del templo no solo marcó un momento clave de aprendizaje para él, sino también para ellos. Su presencia provocó asombro y reflexión, mostrando que incluso las acciones y palabras de un joven pueden tener un impacto eterno. Esto nos desafía a valorar cada oportunidad de influir positivamente en los demás, sin importar nuestra edad o posición. ¿Estamos viviendo de una manera que inspire a otros a acercarse a Dios? Por último, la historia de Jesús en el templo nos deja con una invitación a confiar en el proceso de Dios. Desde su infancia, Él vivió con propósito, pero también con paciencia, esperando el momento adecuado para cumplir plenamente su misión. Este relato nos recuerda que Dios está trabajando incluso en los tiempos de silencio y preparación. Estamos confiando en que su tiempo es perfecto y que cada etapa tiene un propósito. Jesús nos llama a caminar con fe, perseverancia y una esperanza constante en el plan eterno del Padre.